Eh, gracias por el tiempo que se toman cada uno de ustedes en poder, ¿verdad? Perseverar, continuar con este discipulado. Vamos avanzando. Hemos estado en la página 91 de nuestro manual, La obra del Espíritu Santo, y estamos con el tema, ¿verdad? Aprendiendo a oír la voz de Dios. Y ha sido pues un tema para mí muy emocionante, un tema muy revelador, ¿verdad? Dios me ha estado dando muchas cosas que nos están ayudando, ¿verdad? A poder crecer, ¿verdad? A poder tener un mayor entendimiento. El, el pasaje con el cual iniciamos fue Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y veíamos qué importante es, ¿verdad? Que los hijos de Dios verdaderamente seamos guiados por el Espíritu Santo. Y esto quiere decir, ¿verdad? Que nuestro oído, pues, tiene que estar capacitado, ¿verdad? Para poder oír la voz de Dios y para poder aprender a escuchar y a ser sensibles a las maneras como el Espíritu Santo nos habla, ¿verdad? Él va a hablar a tu espíritu. Acuérdate que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y es lo que veíamos en el siguiente versículo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Sí, la clase pasada, ¿verdad? Para mí estuvo muy reveladora, muy tremenda, ¿no? Cómo el Dios de paz se tiene que revelar a nuestras vidas, ¿verdad? El Dios de paz es el que nos capacita, el Dios de paz nos imparte, ¿verdad? De su poder, de su unción, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser guardados, dice la Escritura, irreprensibles. Entonces, pues hemos aprendido, ¿verdad? Que somos tres partes, así como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así, ¿verdad? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Estamos constituidos, ¿verdad? Por espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Cuando vino la caída, ¿verdad? Todo se volteó el orden. Y normalmente funcionábamos o con el alma o funcionábamos con la carne, ¿verdad? Y el espíritu estaba muerto, estaba apagado completamente. Pero viene la salvación, ¿verdad? Y Dios restaura nuestra vida al diseño original. Y entonces, pues nosotros tenemos que, ¿verdad? Volver a desarrollar nuestra capacidad de comunicación con Dios, ¿verdad? Nosotros fuimos diseñados para tener una comunión con el Señor. Entonces, cuando Dios nos habla, Él lo hace directamente a nuestro espíritu, ¿sí? Pero pues Él tiene muchas maneras de poder comunicarse con nosotros, ¿verdad? Y de poder, ¿verdad? Guiarnos de las maneras que él diseña, ¿verdad? Para nuestras vidas. Entonces, la Escritura aún declara, ¿verdad? Que tú y yo fuimos hechos, fuimos creados conforme, dice la Escritura, a su imagen y semejanza. Entonces, esto quiere decir que pues todos nosotros fuimos creados como seres espirituales, ¿verdad? Y tenemos entonces, ¿verdad? De manera innata la capacidad de poder comunicarnos con Dios, de poder oír, ¿verdad? Su voz, ¿verdad? De poder tener esa vida de comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando Cristo no es una realidad en nuestras vidas? Pues nosotros, ¿verdad? Mientras no experimentemos el nuevo nacimiento, ¿sí? Estaremos muertos espiritualmente, ¿sí? Y entonces esto quiere decir que pues un muerto no oye, ¿verdad? Entonces no tendremos la capacidad de oír la voz de Dios, ni tendremos la capacidad, ¿verdad? Porque un muerto ya no entiende, ya no piensa, entonces no tendremos ya la capacidad de poder comprender las maneras como el Señor trabaja, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Señor? Pues Él tiene que empezar, ¿verdad? A trabajar con nuestras vidas, ¿verdad? Y a traernos a vida. Yo quiero leerte nada más un versículo de Isaías, que pues ya lo estudiamos muchas veces, ya lo he predicado yo muchas veces, ¿verdad? Entonces toma tu Biblia y ahí en Isaías 35
Isaías 35, dice la escritura, versículo 5, escucha lo que dice. Dice, entonces los ojos de los ciegos, dice, serán abiertos, ¿sí? Y los oídos de los sordos se abrirán, ¿sí? Y la escritura, ¿verdad? Nos declara a través del profeta Isaías que va a ocurrir un milagro sobrenatural, ¿verdad? Que va a afectar nuestros ojos y va a afectar nuestros oídos, ¿verdad? Dice, la palabra empieza diciendo entonces, ¿sí? Y cuando leemos el contexto, vemos, ¿verdad?, cómo empieza hablando de que hay un desierto que está completamente estéril, que está completamente, ¿verdad?, sin vida, un desierto que en donde no se da nada, no crece nada, pero viene, ¿verdad?, la palabra de promesa, ¿verdad?, que la gloria de Dios, ¿verdad?, va a alcanzar ese desierto y va a empezar a traer una transformación, ¿sí? Y el desierto, dice, va a florecer. El desierto, dice, se va a alegrar. El desierto va a cantar. Las cosas que no hacían va a empezar a suceder en el desierto. Entonces así estaba nuestra vida cuando estábamos sin Cristo, ¿verdad? Estábamos completamente muertos. La tierra estaba completamente desolada. Era un desierto terrible, ¿verdad? Espiritualmente no se producía nada. Pero entonces, ¿verdad? La gloria de Dios nos alcanza en la salvación, ¿sí? Y el Señor empieza a hacer una obra poderosa de transformación en nuestras vidas, ¿sí? Y empieza a cambiar la naturaleza de la tierra. La tierra estaba seca, ¿sí? Estaba desolada, estaba sin vida, y ahora la transforma, la convierte en una tierra fructífera, en una tierra, ¿verdad?, que florece, en una tierra que produce. Y entonces, ¿verdad?, pues viene la gloria de Dios a manifestar, ¿sí?, una hermosura que no tenía la tierra. Y entonces, ¿verdad?, viene la palabra de aliento, la palabra de consuelo, la palabra profética, ¿sí? Y dice la escritura, fortalece las manos cansadas, ¿sí? En el desierto estábamos completamente cansados, agotados, ¿verdad? De las luchas de esta vida, de llevar una vida, ¿verdad?, intensamente árida, ¿sí? Y que no producía. Dice, afirma las rodillas que están endebles, que ya no tienen la fuerza para sostener el cuerpo. Hay muchos que ya están desfalleciendo y que ya no tienen fuerzas y que ya dicen, ya quiero tirar la toalla, ya no puedo más, ¿sí? Entonces dice la escritura, profeta, háblale a los corazones que están opacados, ¿verdad? A los corazones que están apagados, a los corazones que están, ¿verdad?, apachurrados. Háblales y fortalécelos, tráeles palabra, profeta, habla la palabra de ánimo, habla la palabra de esperanza, diles que no teman que lo que era para muerte ahora va a ser revertido y va a ser para vida. ¿Por qué? Porque Dios viene con recompensa, Dios viene a traer recompensa, Dios viene para que la salvación se pueda manifestar en nuestras vidas, ¿sí? Y entonces viene el versículo 5, dice la escritura, y entonces, ¿sí?, entonces los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos, ¿verdad?, se van a abrir también, ¿verdad? Los ojos van a ser abiertos, los oídos se van a abrir. Y entonces cuando nuestros ojos empiezan a ver la gloria de Dios y nuestros oídos empiezan a oír, ¿sí?, la voz de Dios hablando, ¿sí?, nuestras vidas, ¿verdad?, se van a alegrar y nuestras vidas van a empezar a cantar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que liberó que el desierto cambiara su constitución de muerte para que fuera un desierto vivo, ¿verdad? Una tierra viva, una tierra cambiada y transformada? Bueno, el secreto está en el versículo 6, dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, dice, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en el soledad, en torrentes, ¿verdad?, en la soledad, ¿sí? Entonces nos habla ya, ¿verdad?, de que cuando las aguas empiezan a brotar, las aguas van a traer el cambio, ¿verdad? Van a traer el cambio en esa tierra arenosa del desierto, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que significa, verdad, que caben aguas en el desierto? Bueno, es la vida de adoración, mis amados.
Cuando nosotros, ¿verdad? Llegamos a Cristo, llegamos en esa condición desolada, nosotros lo primero que hacemos, ¿verdad? Es empezar a adorar a Dios porque Él fue bueno con nosotros. Él fue, ¿verdad? Un Dios de misericordia que tuvo compasión por nuestras vidas, ¿verdad? Y empieza Dios a producir cambios en nosotros, nuestro corazón empieza a cambiar, nuestro corazón ya no tenía esperanza alguna y ahora, ¿verdad? Tiene una fe que empieza a levantarse y entonces empezamos a cantar y a cantar y a adorar a Dios, viene la adoración, ¿verdad? A poseer tu corazón y tu espíritu empieza a adorar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu espíritu ha renacido, tu espíritu ha entrado, ¿verdad? En ese poder de resurrección y fue levantado de la muerte y pasó de muerte a vida, ¿verdad? Y tu espíritu ahora, ¿verdad? Puede ver, tiene ojos para ver y tiene oídos para oír, sí, y entonces puedes ver la gloria de Dios y más le adoras y puedes oír las palabras de esperanza de Dios y más le adoras. Y mientras más le adoras, dice la Escritura, viene toda la transformación interna de tu vida, ¿verdad? Y tus ojos se abren, ¿verdad? Y tus oídos se abren, ¿sí? Y es lo que necesitamos. Necesitamos oídos para poder oír cuando Dios nos habla. Y tú y yo tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Amén. Bueno, nosotros, ¿verdad? Tenemos entonces la capacidad de comunicarnos con Dios, tenemos la capacidad de oír su voz, ¿verdad? La Escritura, ¿verdad? Nos enseña que estamos siendo preparados para esas capacidades, ¿sí? Escucha lo que dice Isaías. Te voy a leer dos. Isaías 51. ¿Sí? Nada más la primera parte del versículo 1. Dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Dice, óiganme los que están queriendo caminar en justicia, ¿verdad? Los que están buscando a Dios. Óiganme, ¿sí? Y entonces cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos un deseo en el corazón y le decimos, Señor, queremos hacer las cosas, Señor, como tú mandas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Señor, yo me comprometo a buscar tu corazón con todo mi ser, Señor. Yo te voy a buscar hasta encontrarte, Señor. Yo voy a perseverar buscándote hasta que tú te reveles a mi vida. Y cuando Dios ve esa condición, entonces Dios te dice, óyeme, ¿verdad? Y cuando Dios habla, sí, tu oído se abre, ¿sí? Entonces, esta operación la hace Dios, ¿verdad? ¿Con quién? Con los que buscan seguir justicia, con los que están buscando a Dios, ¿sí? Ahora dice, ¿verdad? En el capítulo previo, capítulo 50, dice el versículo 4, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, dice, para saber hablar palabras al cansado, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Sí? Me da, ¿sí? Dice lengua de sabios, quiere decir, me da la capacidad en su sabiduría para poder hablar, ¿sí? Las palabras correctas a los que están completamente, ¿verdad? Cansados, a los que están, ¿verdad? Ya afligidos, desanimados. Pero fíjate lo que dice enseguida, dice, despertará mañana tras mañana, dice, despertará, ¿qué cosa? Dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces Dios necesita, ¿verdad? Despertar nuestro oído, ¿sí? Y Él lo va a hacer. Entonces nosotros entendemos, ¿verdad? La Escritura ahora, cuando dice, ¿verdad? La fe viene por el oír, ¿sí? Y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios viene, cuando la palabra de Dios te habla, ¿sí? El oído que estaba sordo, el oído se abre, ¿verdad? Y empiezas tú a oír lo que antes no oías, ¿sí? Y entonces, cuando tú empiezas a oír la voz de Dios, entonces la palabra de Dios que te está hablando, la palabra de Dios que se está revelando a ti, esa palabra empieza a producir fe y tú empiezas a tener una fe que antes no tenías. Tú empiezas, ¿verdad?, a oír la palabra de Dios y tú empiezas a creer que lo que Dios está hablando,
Sí, eso es lo que va a suceder, eso es lo que se va a cumplir. Y entonces dice la Escritura, ¿sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces son dos cosas que necesitamos. Primero, necesitamos que nuestra fe pueda crecer. Si nuestra fe no crece, nosotros no vamos a poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Siempre estaremos haciendo las cosas naturales, perdón, siempre estaremos haciendo las cosas que nosotros, ¿verdad? Sabemos que podemos hacer, pero nunca haremos las cosas que son un reto para nuestras vidas, las cosas que cuando las vemos decimos no puedo, no puedo, ¿verdad? Porque es imposible que yo pueda hacer esas cosas y no las hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos fe, ¿sí? Pero la fe viene, dice, por el oír. Entonces, cuando yo puedo oír, ¿sí? Entonces mi fe se va a desatar, ¿sí? ¿Pero qué me da la capacidad de oír? Dice, ¿verdad? Y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces Dios te tiene que hablar. Y dice la Escritura que Dios va a despertar. Mañana tras mañana despertará mi oído, dice el profeta, para que oiga como los sabios. ¿Sí? Isaías 50, versículo 4. ¿Sí? Así que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nuestra vida se revoluciona, nuestra vida cambia. Y dice el versículo 5, Jehová el Señor, dice, abrió el oído. ¿Y qué dice la Escritura? Versículo 5. Dice, y yo no fui rebelde, no me volví atrás. Quiere decir que yo iba avanzando, ¿sí? Y no permití que la rebeldía me hiciera volver a mis caminos viejos, a mis maneras viejas de vivir cuando estaba sin Cristo. Ahora tengo a Cristo, Él está hablando a mi oído se está abriendo, mi oído se está despertando, ¿sí? Entonces, cuando mi oído empieza a oír la palabra de Dios, empieza a producir fe en mi corazón. La fe en mi corazón rompe las rebeldías de mi vida. Cuando las rebeldías de mi vida son rotas, son quebradas, entonces yo empiezo a avanzar en el camino de Dios, ¿sí? Yo puedo caminar con Dios. ¿Por qué? Porque no fui rebelde. Entonces, quiero decirte, pon mucha atención, quiero decirte que muchos oyen sin oír. ¿Sí? Muchos oyen solamente en lo natural. Muchos oyen las palabras, pero no están oyendo lo que las palabras les están hablando. ¿Por qué? Porque no tienen oído para oír, aunque estén oyendo. No tienen oído para oír. Y muchos, ¿verdad? Escuchan un mensaje. Es más, en Agua Viva, muchos han dicho, es que el pastor de repente está predicando, dice, y no entiendo nada. No entiendo nada de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque el oído está cerrado. ¿Por qué? Porque Dios no les ha hablado, porque Dios no les ha abierto el oído. El profeta necesitó que Dios le abriera su oído. El profeta declaró mañana tras mañana. Entonces, ¿qué es lo que hacía el profeta mañana tras mañana? Quiere decir que en las mañanas el profeta, ¿verdad? Se ponía, ¿verdad? A buscar a Dios, se ponía, ¿verdad? A orar. En la mañana tras mañana él estaba, ¿verdad? Buscando a Dios, buscando que Dios le hablara. Mañana tras mañana el profeta estaba buscando encontrarse con el Dios que habla. ¿Sí? Y el profeta le decía, Señor, si tú me levantaste para ser profeta, yo necesito que tú me hables y que me des la palabra correcta que yo tengo que declarar con mi boca, para que yo hable tu palabra. Señor, abre mi oído. Y dice la Escritura que Dios mañana tras mañana le abre el oído, ¿sí? Para que pueda oír como los sabios. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos oír y podemos oír puras tonterías. Nosotros podemos oír a la gente y la podemos oír hablar puras tonterías, puras necedades, puras quejas. Nuestro oído está oyendo solamente lo natural, pero nosotros necesitamos oír la palabra de sabiduría de Dios. Lo que nos hace sabios es la palabra de sabiduría de Dios. Cuando nosotros hablamos la palabra de sabiduría de Dios, ¿verdad? Nosotros nos convertimos en hombres, en mujeres sabios, que hablamos correctamente, hablamos bien, no hablamos tonterías, no hablamos necedades.
hablamos la palabra correcta que va a ayudar a otros. Dios le dijo al profeta, en el capítulo 35, acuérdate, lo acabamos de leer. Dios le dice al profeta, ¿sí? Fortalece las manos cansadas. Nosotros necesitamos oír las palabras, ¿verdad? Que vengan de la boca de Dios, que produzcan fortaleza en los que están cansados. Que nosotros le digamos a las personas que están ya cansadas, fatigadas, que están agotadas, porque la vida no es fácil, la vida es terrible, las presiones de la vida son muy fuertes y ya no tienen fuerzas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que llegar y decirles, hey, Dios dice que Él es el que te fortalece, que Él es el que va a hacer que lo que estás haciendo prospere. Dios me dice que te diga que tomes fuerzas de Él, que cobres ánimo, que no te desesperes, que solamente le creas a Dios y Él va a hacer que lo que tú estás trabajando, ¿verdad? Fructifique, produzca y entonces te traiga descanso. ¿Sí? Dios le dice al profeta entonces, ¿verdad? Fortalece las manos cansadas y luego le dice fortalece, ¿verdad? Afirma las rodillas endebles. ¿Sí? La gente ya no quería caminar. Pero dice la escritura, oí su voz y no fui rebelde y no me volví atrás. Hey, no te regreses a la vida pasada. La vida pasada es vida de incredulidad. Es una vida que no le cree a Dios nada. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. No te vayas otra vez a la vieja vida, porque entonces vas a perder lo poquito que Dios te ha empezado a dar. Tú necesitas decirle, Dios, abre mi oído. ¿Por qué? Porque quiero aprender a oír tu voz. Quiero aprender que tú me guíes, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Salud. Me estoy tomando un cafecito, así que tú tienes la oportunidad, estás en tu casita, ¿verdad? Tú tienes la oportunidad de prepararte también tu cafecito, ¿verdad? O de tomarte tu tecito calientito, ¿verdad? O tener tu vaso de agua ahí, ¿verdad? Y pues poder disfrutar esta noche, ¿no? La enseñanza. Te está bendiciendo, ¿sí? Estás entendiendo, estás recibiendo porque es necesario, ¿verdad? Que nuestro oído se abra. ¿Sí? Esto es lo que dice la escritura. Dice, entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué? Entonces dice, los ojos de los ciegos serán abiertos. Entonces, los oídos de los sordos se van a abrir. ¿Cuándo? Cuando las aguas sean cavadas en el desierto. Cuando tú y yo aprendamos a adorar, ¿verdad? En nuestra vida diaria, que es como un desierto terrible, y nosotros cambiemos, ¿sí? Nuestra condición de desierto, la cambiemos, ¿verdad? ¿Sí? En una tierra fructífera, ¿sí? En un ambiente que produzca frutos para bendición. ¿Sí? Entonces dice la escritura, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde. Entonces, pon atención a la palabra, ¿sí? Que Dios te quiere hablar, pon atención a cada palabra que Dios te quiere hablar, ¿sí? Y Dios te la va a confirmar, ¿sí? Te la va a hablar y luego te la va a confirmar, ¿verdad? Te la va a confirmar ¿cómo? Con la escritura. ¿Sí? Cuando la palabra es profética, cuando la palabra viene del espíritu profético, la palabra nunca se opone ni se contrapone a la palabra escrita. La palabra escrita tiene que ser el fundamento de la palabra profética que te habla el Señor. Amén. Su palabra, dice Jesús, escúchame, dice Jesús, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Sí? Entonces, las palabras que habla el Señor, ¿verdad? Las palabras que habla Jesús, ¿verdad? Llevan espíritu y llevan la vida de Dios. Quiere decir, tienen poder creativo. Cuando tú hablas la palabra que tiene espíritu y que tiene vida, tú le hablas a lo que está muerto, ¿verdad? Y entonces el poder creativo de Dios va a manifestar la vida que no hay. Quiere decir, tú vas a liberar el poder de resurrección. Tú vas a ver a una persona, ¿verdad? Que está muerta en sus delitos y pecados. Y tú sabes que esa persona necesita encontrar a Cristo para que su vida cambie. ¿Por qué? Porque mientras está sin Cristo, está haciendo puras tonterías. Está haciendo puras cosas, ¿verdad? Que lo están llevando cada vez más bajo, cada vez más bajo. Sí, lo están llevando
a situaciones, ¿verdad? Terribles, ¿sí? Y todo se pone de cabeza en su casa, todo se pone de cabeza en su vida, todo se echa a perder y no puede salir. Y tú lo estás viendo que está viviendo esa vida y tú dices, hey, esta persona, ¿verdad? Este joven, esta jovencita necesita a Cristo para que su vida, que es un desierto terrible, pueda florecer, pueda cambiar, que el desierto deje de ser desierto, ¿sí? Y que sus ojos se abran y que sus oídos se abran para que pueda él escuchar la voz de Dios. Y entonces, ¿verdad? Tú llegas y le dices, Señor, tú dices en tu palabra que mañana tras mañana vas a despertar mi oído y que me vas a hacer que yo oiga como los sabios para que tenga, Señor, la palabra correcta para el que está cansado y para el que está muerto, Señor. Y que cuando yo vaya, Señor, a mi amigo o a mi amiga, Señor, y yo le hable, que las palabras que salgan de mi boca, Señor, rompan la muerte que hay en su vida y él o ella, Señor, puedan recibir a Cristo. Señor, gracias porque tú me vas a dar, Señor, oído para oír como los sabios. Señor, gracias. Entonces, cuando Dios te da su palabra, ¿sí? Así como Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, las palabras que yo hablo son las palabras que mi Padre me dice que yo diga, ¿sí? Y entonces Jesús dice, como las palabras que salen de mi boca me las ha dado el Padre, entonces las palabras que yo hablo tienen espíritu, tienen vida, tienen poder creativo. Estas palabras que yo te hablo te enseñan. Estas palabras que yo te hablo te instruyen. Estas palabras que yo te hablo te dan propósito. Ahora vas a tener propósito en la vida. Ahora vas a tener, ¿verdad? Un aliento. Vas a tener unas metas. Vas a tener, ¿verdad? Un ánimo para buscar lo que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Isaías nos está diciendo, el profeta Isaías, ¿sí? Nos está diciendo que un oído que está sordo es un oído, ¿sí? Como el que está dormido, es un oído dormido, ¿sí? Es un oído que no oye, ¿sí? Y entonces la persona, ¿sí? Quiere oír a Dios, pero no puede. Así que nosotros necesitamos que Dios despierte nuestro oído y luego necesitamos empezar a afinar nuestro oído a su voz. Que tu oído empiece, ¿verdad?, a entrar en la frecuencia que tiene la voz del Espíritu Santo. Que tu oído se empiece a entonar, ¿sí? Que si Él habla en do, tu oído no esté en fa. Que esté en el mismo tono, para que tú sepas que Él es y que cuando Él te habla, tú puedas decir, hey, esta voz yo la reconozco, esta voz es la voz del Espíritu, esta voz es la que ya me ha hablado, ya me ha enseñado, ya me ha instruido, ya me ha dado, sí, la palabra correcta. Entonces yo declaro, díselo, yo declaro en esta noche que mi oído que ha estado dormido a la voz de Dios se va a despertar. Señor, y que mi vida de oración, mañana tras mañana, voy a permanecer orando las mañanas desde temprano, Señor, pidiéndote que tú abras mi oído a tu voz, Señor, hasta que mi oído aprenda a oír como oído de un sabio, que yo oiga como los sabios, Señor, que yo pueda oír tus palabras que son sabiduría, que la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios, sea la sabiduría que mi vida empiece a tomar, que yo empiece a recibir la sabiduría del cielo para que cuando yo hable con la sabiduría divina. Yo te doy gracias, Señor. Gracias. Entonces, yo te digo lo siguiente. Si el profeta tenía que orar mañana tras mañana, ¿sí? Tú y yo necesitamos orar mañana tras mañana, mañana tras mañana. ¿Qué quiere decir esto? Mis amigos, quiere decir que tenemos que enfocar la vida de oración con la palabra de Dios. Tenemos que enfocar nuestra oración con las escrituras. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar con la palabra, que tomemos la escritura, que tomemos el mensaje que ya está escrito y que lo oremos, que lo declaremos, que el Espíritu Santo nos inquiete con la palabra que necesitamos orar, que Él nos revele a cada uno, ¿sí?, lo que Él necesita que nosotros oremos. Y entonces, mis amados, esta manera de buscar mañana tras mañana una vida de oración, ¿verdad?, sustentada en la palabra de Dios, esta es una disposición del corazón.
Nosotros tenemos que aprender a disponer nuestro corazón para que nuestro corazón le pueda responder a Dios de la manera que Él necesita que nosotros le respondamos. Mis amados, en esta vida los cambios no se van a dar si no hay oración. Lo que cambia las cosas, lo que cambia las circunstancias son la oración. Lo que cambia las familias, lo que cambia los corazones son una oración incesante, pero es una oración basada en la palabra, ¿verdad?, de Dios de sabiduría, que nuestro oído pueda oír con sabiduría, que oigamos como los sabios, dice la Escritura. ¿Ok? Entonces, yo te leía la Escritura, dice Isaías 51:1, ¿sí? Óiganme, dice, óiganme los que siguen la justicia, ¿sí? Óiganme. Dios está diciendo, hey, no sean sordos. No sean sordos espirituales. Ya en el capítulo 50 les abrí el oído. ¿Por qué en el 51 no me quieren oír? ¿Sí? Ya les abrí el oído, ya les dije cómo. Es mañana tras mañana. Es a través de la oración. Ya les dije cómo. Es a través de la adoración para que el desierto se transforme. Isaías 35, 5 y 6. Para que el desierto se transforme de tu vida, tú necesitas cavar en el desierto. Necesitas adorar a Dios continuamente. Tienes que estar adorando a Dios y adorando a Dios. Y Dios va a abrir tus ojos y Dios va a abrir tus oídos. Estos son los diseños del cielo. Entonces, dice Dios, óiganme los que siguen la justicia. Inclinen su corazón a mi palabra, a mi voluntad. Y lo tercero, dispón tu corazón a obedecer. Entonces, óiganme los que siguen la justicia. Primero, no sean sordos espirituales. Segundo, inclinen su corazón a oír mi palabra, a oír mi voz. Inclínenlo. O sea, dispón tu corazón y di, Señor, yo voy a hacer que todas las cosas que me quieren robar mi atención, Señor, yo las remuevo, Señor, y yo declaro que mi corazón se va a inclinar hacia ti para buscar tu voz. Y luego, lo tercero, dispongo mi corazón, Señor, para obedecerte. Señor, yo quiero aprender a oír tu voz, yo quiero conocer tu voluntad y entonces yo decido, ¿sí?, obedecer tu palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere comunicarse con nosotros, ¿verdad? Y Dios quiere ser escuchado. Él quiere hablarnos, pero Él quiere que nosotros lo aprendamos a escucharlo. Nosotros somos responsables de aprender a oír la voz de Dios. Entonces, mis amados, muchos solo quieren escuchar lo que ellos quieren oír. Pero nosotros tenemos que buscar que nuestro oído pueda oír lo que está en el corazón de Dios. Muchos solamente se oyen a sí mismos. Es que hoy quiero hacer esto, y mañana voy a hacer esto otro, y mañana voy a hacer aquel negocio, y mañana voy a hacer aquella cosa, ¿verdad? Y se están hablando a sí mismos y ellos se están oyendo a sí mismos solamente, ¿verdad? Y están funcionando en su propia sabiduría y en su propia prudencia. Y finalmente, ¿verdad? Las cosas no le van a funcionar. Pero yo necesito decirle, Dios, yo quiero oír, pero quiero oír lo que está en tu corazón. Yo necesito oír lo que es tu voluntad. Yo necesito oír lo que tú me quieres decir para que yo haga lo que tú quieres que yo haga. Que yo hable lo que tú quieres que yo hable. Entonces, dice la Escritura que Dios te va a dar lengua de sabios para hablar la palabra al que está desesperado. Dios te va a dar, ¿verdad? Lengua de sabios para que tú tengas la palabra que el necesitado necesita. ¿Sí? Ahora, yo veo en la iglesia, por muchos años lo he visto,
que la gente anda corriendo detrás de los profetas para que me digan, para que me profeticen. Busco a los profetas para que me digan qué tiene Dios para mí. Y entonces muchos están dependiendo de otros para que les digan lo que Dios dice. Pero Dios quiere, dice la Escritura, darnos lengua de sabios para saber hablar las palabras a los que necesitan, ¿sí? Al cansado. Y Dios quiere despertar nuestro oído para que oigamos como sabios. Entonces, que nosotros no dependamos de otros, que nosotros aprendamos a depender de Dios. Y esta es la vida profética. Dios quiere, ¿se acuerdan? Moisés, ¿verdad? Sí, yo quisiera, dice, que todo el pueblo de Dios fueran profetas, que todos pudieran oír a Dios y que todos pudieran hablar lo que Dios dice. Y entonces dice la Escritura, Isaías 50, versículo 5, dice, Jehová el Señor me abrió el oído, dice, y yo no fui rebelde. Entonces, la rebeldía, mis amados, la rebeldía de corazón, te roba la bendición de oír a Dios. La rebeldía de corazón, ¿sí?, cierra tus oídos a la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la medicina contra la rebeldía de corazón? ¿Sí? Pues un corazón humilde. Entonces se necesita un corazón humilde donde tú decidas voluntariamente, ¿sí?, que tu voluntad se incline a Dios. Así que tenemos un Dios que se comunica, ¿sí? Mis amados, Dios no hace acepción de personas. Él se quiere comunicar con todos, ¿sí? Pero esta comunicación depende de qué tanta hambre la persona tenga de Dios. Depende de qué tan sediento esté de la presencia de Dios. Cuando nosotros necesitamos de Dios intensamente, vamos a ser más sensibles y vamos a estar bebiendo, ¿sí?, el agua viva. Vamos a estar bebiendo las palabras del Espíritu. Vamos a estar disfrutando, ¿sí?, una comunión profunda. La Escritura dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. ¿Sí? Nosotros nos acercamos a Dios con un sentido de necesidad y entonces Él se va a acercar a nosotros. ¿Sí? Bueno, déjame Salmo 143. ¿Ya llegaste? 143, versículo 8. Escucha lo que dice David. Dice, hazme oír, ¿cuándo? Dice, por la mañana. Entonces, qué curioso, ¿no? Que Dios empieza a hablar desde temprano. Dice David, de madrugada yo te buscaré. ¿Sí? De madrugada. ¿Sí? Y hay muchos que a las 10 de la madrugada, ¿sí?, no se quieren levantar para ir al discipulado. Pero David, antes de que saliera el sol, ya estaba despierto, ya estaba buscando a Dios. Cuando ya eran los primeros rayos del día, ¿verdad? Cuando empezaba el amanecer, David ya estaba en esa comunión, ¿sí? Mañana tras mañana, ¿sí?, harás que mi oído oiga como sabios.
Hazme oír por la mañana, dice, tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame, dice, de mis enemigos, oh Dios, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Estas palabras de David, ¿sí?, están basadas en su vida de oración y de comunión con Dios. ¿Sí? David sabía que el éxito de su vida dependía de la revelación de Dios para todas sus situaciones, para todos sus conflictos, para todas sus guerras. Y David le dice, Señor, yo necesito que mi oído pueda oír tu palabra, Señor, que yo pueda oír, Señor, tus palabras de misericordia. Cuando tú tienes misericordia de mí, Señor, entonces yo sé que aunque los enemigos se levanten en mi contra, tu misericordia, Señor, sobre mi vida va a hacer que yo sea un vencedor. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. Cuando tú confías en Dios, no te cuesta trabajo levantarte temprano a orar. Necesitamos desarrollar nuestra capacidad espiritual de oración. En Agua Viva, ¿verdad? Nos hemos esforzado en mantenernos orando a las 8 de la mañana. Ahí estamos, un pequeño grupito, ¿verdad? Unos cuantos, pero pues hemos perseverado. ¿Sí? Hemos perseverado, ¿por qué? Porque sabemos que es mañana tras mañana. ¿Sí? Yo intenté por un buen tiempo, ¿verdad?, arrancar la oración a las 7 de la mañana, pero pues se complicaba, ¿no? Es mucho más difícil todavía, pero a las 8 como quiera, ¿sí? Podemos seguir avanzando, ¿no? Entonces, si tenemos un Dios que se comunica, entonces, ¿verdad?, Él se va a dar a conocer a través de la comunión íntima, ¿sí? Entonces, la comunicación, mis amados, es la base de nuestra relación con Dios. Es la comunicación, es lo que Él hace, ¿verdad? ¿Sí? Por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Pero escucha lo que dice la Escritura. Digo, no he podido salir de la página 91. ¿Eh? Ya tengo como 4 clases aquí en esta misma página. Pero escucha lo que dice. Lo que hay un salmo que es bien revelador. Salmo 42. Dice la Escritura, ¿por qué te abates, oh alma mía? Versículo 5, ¿por qué te abates? O sea, ¿por qué sientes que ya se te acabó el corrido? ¿Por qué sientes que ya no puedes más? ¿Sí? Dice, y te turbas dentro de mí. ¿Por qué permites que venga turbación a tu vida? Las cosas están difíciles, no hay duda. Las cosas son terribles, es un desierto terrible. Ni qué decir, es cierto. Las cosas no son fáciles, no son fáciles. ¿Sí? Pero ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Dice la Escritura. Y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea, alma mía, espera en Dios. ¿Cómo esperamos en Dios, mis amados? En oración. Tenemos nosotros que aprender a esperar a Dios en oración. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración continua. Estar constantemente orando y poniendo cada situación delante del trono de Dios. Necesitamos tomar la autoridad que Dios nos ha dado y en oración empezar a someter toda situación difícil, ¿verdad? Y empezar a pararnos por encima, ¿sí?, de las circunstancias. Que tú y yo seamos los que sometamos toda circunstancia, ¿sí?, en el poder de Dios. ¿Sí? Dice el versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los gemonitas desde el monte de Mizar. Versículo 7, escucha. Dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y entonces David declara, ¿verdad? Bueno, este salmo declara, ¿sí?,
Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Quiere decir que él estaba abajo, ¿sí?, y las aguas están por encima. Él estaba abajo de las aguas. Entonces, quiere decir que él estaba sumergido en las aguas del Espíritu. Él estaba sumergido en las aguas de Dios. Y él está diciendo un abismo, ¿sí? ¿Qué hace un abismo? Dice, llama a otro abismo. Y entonces nos está diciendo la Escritura, dice el salmista, hey, el abismo que está dentro de mí está llamando al abismo de aquel que me salva. Quiere decir entonces, ¿sí?, que un espíritu llama a otro espíritu. Quiere decir que Dios se comunica de espíritu a espíritu y que el abismo que hay en ti, la necesidad espiritual tan profunda que hay en ti, ¿verdad?, va a clamar a Dios, al Dios de las profundidades, al Dios de los abismos. Va a clamar, ¿verdad?, a la inmensidad, ¿verdad?, de las aguas de Dios. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios se sumerge en las profundidades del corazón de Dios para tomar las cosas que va a traer a nuestras vidas y nos las va a revelar, pero nos las va a revelar a nuestro espíritu. Es de espíritu a espíritu. Y esto lo podemos, ¿verdad?, nosotros aprender en la Escritura. Y aunque volvamos, ¿verdad?, a lo mismo, y aunque volvamos a las mismas cosas, ¿sí?, pues es necesario que las recordemos, es necesario que las cimentemos. Dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí? Primera de Corintios 2, capítulo 2, versículo 9. Entonces, esas cosas que están todavía ocultas, esas cosas que todavía no han sido dadas a conocer, esas cosas que están en el nivel revelación, en el nivel misterios, que están en el nivel ocultas, ¿sí?, en la profundidad del corazón de Dios. Esas cosas que ojo nunca ha visto, ni oído nunca ha oído. Esas cosas nuevas, completa y totalmente. Cosas, dice, que no han subido a corazón de hombre. Entonces quiere decir, escúchame, ¿sí?, que el Espíritu Santo, ¿sí?, va a tomar estas cosas y las va a meter a tu espíritu. Las va a meter dentro de ti, a tu espíritu, ¿sí? No las va a poner arriba en la cabeza. La revelación, mis amados, no entra por la cabeza. No seas cabezón. No quieras entender las cosas de Dios con la cabeza. Eso es ser cabezones. Es decirles que Dios no entiendo. Pues no importa que no entiendas. Solamente si la dice Dios, créela. Y en su tiempo Él te la va a revelar. ¿Cómo te la revela? Dice la Escritura que Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo, toma el misterio, toma lo que está escondido en el corazón de Dios, en las profundidades del corazón de Dios, y toma esa verdad, toma esa palabra de revelación y la, ¿verdad?, siembra esa semilla en tu espíritu, en tu ser interior. Y cuando la mete en tu espíritu y la siembra, esa palabra se tiene que volver carne. Esa palabra se tiene que volver rema. Esa palabra, ¿verdad?, tiene que echar raíces y empezar a crecer. Y entonces dice que lo que no ha subido en corazón de hombre va a subir. Entonces no es de la mente hacia el corazón, eso es bajar. Va a subir quiere decir de tu espíritu, va a subir al corazón.
Y entonces de tu espíritu, ¿verdad? Va a empezar a hablar la palabra de Dios y va a empezar, ¿verdad? A hablarle a tu corazón, porque con el corazón se cree. Con el corazón se cree, dice la Escritura, para justicia. Y entonces tu corazón va a creer la palabra, ¿verdad? Y tú dentro de ti vas a saber que eso que Dios puso dentro de ti, ¿verdad? Eso es una verdad. Y esa verdad es la que te va a hacer libre. Esa verdad es la que te va a fortalecer. Esa verdad va a ser la que va a firmar tus rodillas. Esa verdad va a ser la que va a fortalecer tus manos cansadas. Esa verdad es la que va a hablar a tu corazón apocado. Porque es palabra que no ha subido, dice la Escritura, corazón de hombre. Es palabra que ojo no vio ni oído ha oído. Es palabra de revelación. Y dice la Escritura, versículo 10, pero Dios, estas cosas que vemos en el 9, en el versículo 9, Dios dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos revela la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos revela las cosas. Es el Espíritu Santo el que nos habla mañana tras mañana para despertar nuestro oído, para que nuestro oído pueda oír como sabios. ¿Por qué? Porque está oyendo la sabiduría de Dios, esa sabiduría que ojo no vio ni oído ha oído, esa sabiduría que no ha subido a corazón de hombre, que está en misterios todavía. Esa sabiduría de misterios que está oculta es la que va a subir de tu espíritu a tu corazón. Y entonces tú la vas a entender. Y cuando tú hables esa palabra, es palabra de sabiduría y la gente se va a quedar admirada de que tú hablas como una persona que tiene mucha sabiduría. No vas a hablar con una persona tonta. No vas a hablar como una persona necia. No vas a hablar como una persona que no sabe ni lo que habla puras tonterías. De esas ya tenemos muchos. Y entonces dice que estas cosas que están en el nivel misterio, dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo escudriña, quiere decir busca la revelación que tú necesitas, busca la revelación que Él quiere darte, busca la revelación que se necesita para tu caminar, para que tú cumplas con tu destino, para que tú cumplas con tu propósito, para que seas una persona sabia que lleve a cabo el trabajo encomendado por Dios y que Él ha puesto en tus manos, para que tú puedas terminar la carrera y la termines fuerte en el Espíritu. Que termine la carrera, que cuando vengan los últimos días de tu vida todavía estés fuerte en el espíritu. Tal vez el cuerpo ya esté gastado, ya esté cansado, ya esté viejito, ¿verdad? Pero tu espíritu está fortalecido, está lleno de vigor, está lleno de vida. Y tú todavía hablas y predicas y tienes lucidez y tienes la palabra correcta y todavía puedes preparar mensajes, aunque tu cuerpo ya esté cansado. Y entonces el Espíritu Santo va a hablar a tu espíritu. Un abismo, dice, llama a otro abismo, ¿sí? Y normalmente es el abismo de Dios el que le está hablando a tu abismo. Es Dios el que se quiere comunicar contigo. Es Dios el que te está llamando en el espíritu, ¿verdad? Y el abismo de Dios, ¿verdad? Las profundidades de Dios le están hablando, ¿verdad? Dios es espíritu, entonces el espíritu de Dios le está hablando a tu espíritu y Él quiere que se despierte tu espíritu y entonces Él quiere, ¿verdad? De abrir los ojos de tu espíritu, Él quiere abrir los oídos de tu espíritu para que el espíritu pueda ver, ¿sí? Las cosas que ojo no ha visto y que tu oído pueda oír las cosas que oído, ¿verdad? No ha oído nunca. Entonces, de la misma manera, ¿sí? Como Dios habló de en medio de una zarza ardiendo y le habló a un hombre llamado Moisés que Dios ya había escogido para sus propósitos. Moisés no sabía que Dios ya tenía un trabajo para él. Moisés no sabía que estaba en el propósito de Dios. Moisés no sabía que Dios lo había escogido para ser el libertador del pueblo de Israel. Moisés no lo sabía. Moisés llevaba ya 40 años vagando en el desierto, ¿verdad? Llevando ovejitas de un lado a otro del desierto. Mi amado, Moisés se convirtió en un experto en caminar en los desiertos. Moisés no le tenía miedo a los desiertos. Los desiertos eran peligrosos, los desiertos tenían serpientes, tenían escorpiones, tenían bestias terribles.
Los desiertos eran bien peligrosos, los desiertos eran helados de noche y eran calientes, calientes de día. Los desiertos podían matar a una persona de sed, los desiertos podían destruir todo un rebaño, pero Moisés nunca perdió una ovejita en el desierto. A Moisés no se le murió ninguna ovejita. Es más, las ovejitas, ¿verdad? Se reproducían y cada vez tenía más ovejitas. Y entonces Moisés aprendió, ¿verdad?, a guiar a las ovejitas por en medio de un desierto terrible y llevarlas a que comieran, llevarlas a que bebieran, llevarlas a que se pusieran gorditas y luego traérselas, ¿verdad?, a su suegro y decirle, suegro, tú me diste poquitas ovejitas, ahora yo te entrego, ¿verdad?, un buen rebaño bien grande, multiplicado. Y entonces Moisés era un buen pastor que cuidaba las cosas de Dios. Nosotros tenemos que ser buenos pastores. Quiere decir que cuando veamos un grupito de muchachos que están perdidos, de muchachas que están perdidas, nosotros tengamos el corazón de misericordia de Dios, el corazón de un pastor, ¿verdad? Para tomar esas ovejitas y llevarlas por en medio del desierto a que encuentren agua y a que encuentren comida, a que conozcan al Dios de la salvación. Amén. Entonces la voz de Dios fue oída en medio de la zarza. Moisés, ¿verdad? Acababa de llevar a todo el rebaño, ¿verdad? A la montaña. En medio, cruzó el desierto, buena parte del desierto, y llegó a la montaña, a Horeb, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Entre las rocas había hierbitas y las llevó a pastorear, las llevó a que comieran, ¿verdad? Ahí en la montaña. Y de repente dice la escritura que ve una zarza que está ardiendo y ve que la zarza no se consume. Y entonces él, ¿verdad? Cuando vio la zarza ardiendo, dije, esta ya se prendió y ahorita, ¿verdad? Se desmorona, se desbarata. Y cuando ve la zarza, ve que todavía no, que sigue ardiendo y ardiendo y no se consume. Y sigue la zarza enterita, completa. Y entonces Moisés dice, hey, ¿qué está pasando con esa zarza? Eso que está sucediendo, ese fuego que está en esa zarza, ¿sí? No está, ¿verdad? Quemando la zarza, no le está desbaratando. Hey, esto no es natural, esto no es normal. Y dice, voy a ir y voy a ver lo que está sucediendo. Y entonces, ¿verdad? Cuando empieza a acercarse, ¿sí? La zarza le habla, bueno, no la zarza, la voz que está en medio del fuego, que está sobre la zarza. Y entonces le dice, hey, Moisés, Moisés, detente, párate. Y Moisés, ¿verdad? Se queda, ¿verdad? Parado ahí sin moverse ni nada, diciendo, hey, ¿qué está pasando? Pues me está hablando el fuego. Esto no es normal, ¿verdad? ¿verdad? Y entonces está él asombrado, ¿verdad? De que, oye, y además sabe mi nombre. Oye, yo ni siquiera le dije quién soy y sabe mi nombre. Y le dice, Moisés, dice, quítate tu calzado porque el lugar en el que estás parado es tierra santa. Y entonces, ¿verdad? Moisés entiende que Dios está en el asunto y que el fuego de Dios, ¿verdad? No es un fuego natural, es un fuego, ¿verdad? Sobrenatural. Y que ese fuego, ¿verdad? Es de Dios. Y que esa zarza, que es natural, está envuelta en un fuego sobrenatural. Y que la zarza, que era natural y feíta, ahora la zarza, envuelta en fuego, es asombrosa. A lo mejor tú estás feíto. A lo mejor estás feíta. Pero si el fuego sobrenatural de Dios te envuelve, ten por seguro que vas a ser una persona asombrosa. Y entonces Moisés entiende que llegó a un lugar que fue santificado por la misma presencia de Dios. Y Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, tengo un trabajo para ti. ¿Sí? Moisés, acabas de entrar en el tiempo de liberación. Y la voz de Dios, la voz de en medio de la zarza, abrió
el oído de Moisés, para que su oído pudiera oír la voz de Dios y la voz de Dios le diera la sabiduría que Moisés iba a necesitar para poder enfrentar a Faraón. La voz de Dios tuvo que formar la fe suficiente en Moisés para que Moisés creyera que Dios lo estaba enviando, para que, ¿verdad? La fe que se estaba levantando en su corazón rompiera con todos sus temores, para que la voz de Dios, ¿verdad?, produjera en su corazón la valentía que él iba a necesitar para poder enfrentar a Faraón. Nosotros necesitamos aprender a oír la voz de Dios para que nuestra vida, ¿verdad?, cambie como una zarza, que ahora sea una zarza ardiente, que ahora esté en el fuego del Espíritu Santo, que Dios pueda revelarnos su palabra, las cosas, los misterios que están escondidos, que nos los pueda revelar por su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, ¿verdad?, tome de lo profundo del mar de Dios, ¿verdad?, del abismo de Dios, y nos dé a conocer la palabra correcta que necesitamos para nosotros poder ser una bendición. Entonces, no importa dónde nos encontremos, no importa la situación en la que estemos, si tú y yo clamamos con todo nuestro corazón, ¿sí? Segundo, si tú y yo buscamos a Dios con todo nuestro corazón, si tú y yo disponemos nuestro corazón para obedecer a Dios, entonces ten por seguro que Él te responderá. La gente cree que solamente el domingo se puede encontrar con Dios cuando va a la iglesia. Pero Dios no es una religión. Dios es una persona que anhela tener una relación de amor y es una relación eterna la que quiere establecer contigo para toda la eternidad. Él quiere tener esta relación eterna con cada uno de sus hijos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y por eso Él ha puesto su Espíritu dentro de ti. El Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo. Y como el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros y tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que disponer nuestro espíritu a escucharlo. No es posible que tengamos tantos años diciendo yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿sí?, y tu vida no sea guiada por el Espíritu Santo porque tú no lo oyes. ¿Cuántos mensajes te has aventado en todos estos años? ¿Cuántos seminarios, cuántos congresos? ¿Cuántas veces te han ministrado? ¿Cuántas veces te han impuesto manos y sigues sin oír a Dios? Si ya lo oyes, pues gloria a Dios. Pero si no lo oyes, oye, eso no está bien. No es normal. ¿Por qué? Porque ya tienes al Espíritu Santo, ya eres templo del Espíritu Santo, ya la sangre de Cristo te lavó. Pero tu oído tiene que ser abierto. Entonces tienes que descubrir las dinámicas espirituales, ¿verdad?, que te capaciten, ¿verdad?, para que tu oído se afine con la voz de Dios y para que tu oído entre en las frecuencias del Espíritu, entre en las frecuencias de la voz del que te habla y tú puedas saber, ¿verdad?, cuando Él te está hablando. Tú que me has oído hablar, ¿verdad?, tantos años, me has oído predicar. Yo te puedo decir que si te llamo por teléfono sin decir mi nombre, nada más de oír mi voz cuando te diga, oye, ¿cómo estás?, tú de inmediato vas a identificar mi voz y vas a saber, hey, esa es la voz que me habla todos los domingos. Es la voz que me predica cada rato, ¿no? Y entonces vas a saber que soy yo. ¿Por qué? Porque conociste
porque ya conoces la frecuencia de mi voz. Entonces tú y yo tenemos que conocer la frecuencia de la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces tenemos que disponer nuestro interior para escucharlo. ¿Sí? Y la Escritura dice, escúchame, fíjate, Isaías 55, ya que andamos allá en Isaías. ¿Sí? Estábamos en el 49, perdón, en el 50 en el 51 y en el 50, ¿no? Pero en el Isaías 55, nada más te voy a leer un versículo, dice, versículo 8. Dice, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y entonces Dios nos está declarando que Él quiere comunicarse con nosotros, ¿verdad? Quiere decir, Él quiere comunicar sus caminos y sus pensamientos a nosotros. Y entonces Él, ¿verdad? Pues necesita darnos de su gracia y darnos de su favor para que nosotros podamos, ¿verdad? Conocer estos pensamientos que son más altos y estos caminos que son más altos. ¿Por qué? Porque si yo sigo caminando en mis caminos me voy a perder. Pero si yo aprendo a ser guiado por el Espíritu Santo, Él me va a enseñar a caminar los caminos de Dios. Y entonces, ¿verdad? Lo que Dios tiene preparado, ¿verdad? Va a ser una bendición para mi vida. Bueno, déjame déjame complementarte un poquito esto. Ya vamos a ir hacia el cierre. Dice el libro de Jeremías, capítulo 29. Jeremías 29. Dice el versículo 10, escucha. Dice, porque así dijo Jehová, ¿sí? O sea, así habló Dios. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo? Dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, dice, yo los visitaré. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice, y despertaré, ¿sí?, sobre ustedes mi buena palabra. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, sacarnos de esclavitud. Y Dios quiere despertar su palabra en nosotros. Quiere decir que nosotros podamos oír su palabra. Él va a despertar nuestro oído, ¿verdad?, para que la palabra, ¿verdad?, pueda ser escuchada por nosotros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué? Para hacerlos volver a este lugar. Quiere decir que Él nos va a hablar y nos va a dar las instrucciones, nos va a dar la dirección, nos va a decir el cómo. Pero si nosotros no oímos, si nosotros no podemos percibir su palabra, si nosotros no podemos, ¿verdad?, definir su palabra, ni podemos sintonizarnos con su palabra, entonces nosotros no vamos a entrar en las instrucciones de Dios que son para nuestra liberación. Y entonces Dios nos quiere sacar, pero pues no oímos. Nuestro oído está dormido, tiene que ser despertado. Y dice el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. ¿Sí? Entonces, este versículo 11, dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios. O sea, Dios lo sabe, pero Él quiere que tú lo sepas.
Y dice que son pensamientos ¿de qué? De paz. Son pensamientos de bien. Dice, y no de mal. Entonces, Él tiene buenos pensamientos, pero Él quiere comunicarlos a ti y sus pensamientos, ¿verdad? Se transmiten a través de su palabra. Cuando Él te da su palabra, Él te está, ¿verdad? Metiendo en sus pensamientos. Y tú y yo podemos pensar con la mente de Cristo. Tú y yo podemos pensar los pensamientos de Dios cuando Dios nos da su palabra y tú y yo tomamos su palabra y la creemos y empezamos a meditar en su palabra. Nosotros nos metemos a los pensamientos de Dios, que son pensamientos de bien y no de mal. Y dice, para darnos el fin de lo que esperamos. ¿Sí? Entonces, te voy a dar otra traducción que te va a ayudar. Dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. ¿Sí? Así dice Dios. Ahora, ¿cuáles son estos pensamientos? En la versión Reina Valera dice, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de bien y no de mal, ¿sí? Para darles el fin que esperáis. ¿Sí? Pero dice esta otra traducción, yo sé los pensamientos que tengo, ¿sí? Y estos son sus pensamientos, dice Dios, pon atención, dice Dios, yo pondré fin a tu esclavitud. Lo primero, yo pondré fin a tu esclavitud. O sea, yo voy a declarar que se terminó. Como dirían los gringos, it's over. Se terminó, se acabó. Tu tiempo de esclavitud se terminó. Agua Viva, tu tiempo de esclavitud se termina. Cada uno de los que están en esta noche, Bruno, Caro y Alex, Fernando y Blanquita, Flora, Gloria, Jaime y Jenny, Lupita, Mari, Olga, Rosa, Susi, Raúl, Lisette, Adrián. ¿Sí? El tiempo de esclavitud terminó. Lo que te tenía cautivo se terminó. Y lo segundo, dice Dios, y restauraré tu fortuna. Eso me gustó. Entonces viene prosperidad. Dice Dios, voy a restaurar tu fortuna. Todo lo que el diablo te robó, todas las cosas buenas que Dios tenía para ti, que el diablo se llevó. Dice Dios, yo las voy a restaurar. Yo voy a restaurarte, ¿verdad? Todo mi bien, voy a restaurar toda mi bendición sobre tu vida, voy a restaurar todo lo que se perdió, te voy a restaurar tu fortuna, tú vas a ser rico otra vez, vas a estar lleno de bendiciones, te voy a bendecir y vas a enriquecer, toda tu fortuna va a crecer, vas a ser acrecentado, vas a ser aumentado. Padre, en el nombre de Jesús, yo te declaro en esta noche que el tiempo de esclavitud termina para cada uno de nosotros. Señor, que lo que había estado deteniendo nuestro avanzar, que lo que había estado oponiéndose y había estado resistiendo, Señor, el que nosotros progresáramos, Señor, y el que nosotros avanzáramos, Señor. Señor, yo declaro que ahora los pensamientos de bien de Dios, los pensamientos de paz, los pensamientos de prosperidad para nosotros, Señor, son liberados del cielo. La palabra de Dios se libera, Señor, para empezar a producir, Señor, lo que su palabra declara. Y yo declaro, Señor, que cuando Él dice, pondré fin a tu esclavitud, Señor, hoy se cumple. Yo declaro que el decreto de Dios se establece. Yo declaro que el decreto de Dios, que Él está hablando a través de su palabra, Señor, suelta en este día, en esta tarde, en esta noche, suelta su poder de liberación sobre nuestras vidas. Señor, y yo declaro que ya no más esclavitud, Señor, ya no más quebrantamiento de corazón, ya no más destrucción en nuestra familia, ya no más destrucción en las relaciones familiares, ya no más destrucción en el negocio, ya no más destrucción, Señor, en las cosas que hacemos. Ahora, Señor, todo va a empezar a ser para bien, porque esos son los pensamientos de Dios que son más altos que nuestros pensamientos, Señor. Y si Él piensa hacernos bien, yo declaro que recibimos
todo el bien que Dios quiere hacer para nosotros. Y si Él dice, yo te voy a restaurar tu fortuna, yo declaro, Señor, que vamos a empezar a prosperar, que el negocio que Dios nos entregó va a empezar a prosperar, que los negocios en los que nosotros somos socios y somos parte van a empezar a prosperar, que el lugar donde yo trabajo va a empezar a prosperar, que yo voy a ser la bendición que ese lugar necesita y mi vida en ese lugar va a cambiar la atmósfera. Mi vida en ese lugar va a transformar, Señor. Señor, aún, Señor, las relaciones de unos con otros. Señor, yo voy a hacer la bendición que ellos necesitan, Señor, porque la bendición de Dios está sobre mi vida. Él ha puesto fin a la esclavitud en mi vida y Él está restaurando, Señor, todo el bien de Dios sobre mi vida. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tus pensamientos son más altos y así como son, Señor, más altos que los cielos, Señor. Señor, así, Señor, tus pensamientos, Señor, producen en mí, Señor, la bendición. Señor, yo declaro no más desgracias. Yo declaro no más pensamientos de mal. Yo declaro no más incredulidad. Yo declaro no más dudas, Señor, de que vamos a ser liberados. Yo declaro, Señor, que se establece un corazón que confía plena y totalmente en Dios, que confía en la palabra de Dios, que confía en las promesas de Dios. Yo declaro, Señor, no más desesperación, no más desaliento, no más quebrantamiento. Yo declaro, Señor, que nuestro corazón se afirma en la palabra de Dios, Señor, y se sostiene como viendo al invisible. Yo declaro que son pensamientos de paz. Y esta palabra paz, mis amados, significa bien, significa salud. Señor, así que ya no más enfermedad. Señor, yo declaro que se establece la salud en mi vida, que lo que estaba enfermo, Señor, de una manera sobrenatural, se sana en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que esta paz es prosperidad. Y yo declaro, Señor, que lo que había sido pobreza, Señor, se rompe, se quebranta. Lo que había sido miseria, se desbarata, se destruye. Lo que había sido escasez, Señor, se termina en el nombre de Jesús. Y empieza la prosperidad en mi vida, empieza la prosperidad de mi familia. Esta palabra de Dios, esta palabra paz significa completo. Así que yo declaro, Señor, que lo que estaba, Señor, a media, Señor, se termina, Señor. Señor, lo que estaba, Señor, enfermo, se termina. Lo que estaba oprimido, se termina, Señor. Tú nos haces completo, Señor. Una fe completa, Señor. Una vida completa, una salud completa, Señor. Y esta palabra paz significa victoria. Así que yo declaro que todo lo que hagamos, Señor, prosperaremos y todo lo que hagamos, Señor, tendremos victoria. Señor, que los negocios que emprendamos, tendremos victoria. Que los negocios, Señor, que iniciemos, Señor, van a pegar, Señor, no se van a venir abajo, se van a sostener, Señor, y van a ir creciendo cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Seremos prosperados por causa de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amencito. Y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Ahí está Mirna, qué bueno. Un saludo a ustedes, a los de Tijuana. Susi, Raúl, pues un saludo, un abrazo. A Rosa, qué bueno que estás conectada, qué bueno que no te la perdiste esta noche. Jaime y Jenny, qué bueno que están recibiendo. Tomen la palabra, crean la palabra, desaten la palabra, no dejen de proclamar la palabra. Gloria, sigan empujando fuerte en el espíritu, no se detengan. Mari, sigan orando, no dejen de orar. Olga, sigan echándole ganas, Olga, síganle adelante, créanle a Dios. Flora, sigan, ¿verdad? Sigan desarrollando el carácter de Cristo sobre sus vidas. Cada uno de ustedes, es para todos, el carácter es para todos, ¿verdad? Fernando y Blanquita, sigan creyéndole a Dios y sigan declarando la palabra sobre su familia. Todos en nuestra familia tienen que entrar en la salvación de Dios. Todos tienen que servir a Dios. Que seamos como un Josué que diga, yo y mi casa serviremos al Señor. Caro y Alex, tomen a toda la tropa, ¿verdad? Y declárenle la palabra a todos sus niños, ¿verdad? Ya casi van a poner una escuela ustedes, pero sigan echando ganas. Bruno, adelante, Bruno, sigan creyéndole a Dios y sigan creyendo que
que la palabra de Dios, ¿verdad? Te va a dar, Bruno, te va a dar la palabra correcta para que puedas tú llevar, ¿verdad? La palabra de esperanza a los cansados, a los abatidos, a los que están completamente derrotados, y empieza a levantarlos, empieza a edificar en ellos la palabra de verdad. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga. Buenas, buenas, buenas noches. Creo que yo me gocé mucho y creo que ustedes se han de haber gozado también. Así que reciban la palabra, ¿verdad? Vuélvanla. Es más, esto el día de mañana yo lo cargo, yo lo subo a la página de Agua Viva, ¿verdad? Pues si la quieren volver a oír y tomar las notas que le faltaron, porque yo de repente empiezo a hablar y no paro, ¿verdad? Se van muchas notas, ¿no? Se van muchas cosas, ¿verdad? Que a lo mejor tú dices, es que esto, Dios me habló y yo lo necesito, ¿no? Entonces, pues que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos próximo viernes. Les pido, ¿verdad?, que nos apoyen los viernes a cada uno de ustedes, ¿verdad? Hagan un esfuerzo. Necesitamos, ¿verdad?, fortalecer la reunión de los viernes, levantarla. Ayúdenme a orar, a declarar que Agua Viva se llena, que Agua Viva se llena de adoradores, que Agua Viva se llena de hombres y mujeres de oración, que Agua Viva se llena de aquellos que vengan a darle la gloria a Dios, ¿verdad? Y que podamos ser, ¿verdad?, el lugar de la habitación de Dios. Amén. Tú y yo somos los que le damos la habitación de Dios, así que Dios se pueda sentir, ¿verdad?, honrado, y se pueda sentir, ¿verdad?, que tiene, ¿verdad?, hijos e hijas que lo están esperando. Así que, pues, un abrazo a cada uno de ustedes. Lupita de la Paz, un abrazo a cada uno de ustedes, y pues gócense, ¿verdad? Y disfruten. Pues no he podido, bueno, ahorita ya llegué a la página 92, ya pasé de la 91 a la 92, ¿verdad? Pues ahí voy. Yo espero que la clase próxima va a ser un poquito más dinámica, vamos a avanzar más, bueno, ya en lo que es el manual, ¿verdad? Todo esto que les compartí, estas 4 últimas clases, de hecho, pues no están en el manual, ¿verdad? Son cosas nuevas que Dios nos ha dado. Entonces, aunque me quedé en la página 91, pero de ahí pues, salieron cuatro clases, ¿verdad? Entonces, atesórenlas, porque es lo que Dios nos está hablando para este tiempo. Que Dios les bendiga, buenas noches, y nos vemos. Saludos.